como te leo el tarot gratis. Vaya, mi querido Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mira, una idea que se me presenta. Vamos a ver qué puede decirte tu persona especial, pero vamos a tomarlo como que las cartas que están saliendo en esta tirada del diamante sean un mensaje que te está mandando esa persona especial para ti y que yo sencillamente las voy a leer. Vamos a ver qué piensa, qué siente, cómo se manifiesta, por qué no termina de venir, si es que tiene que venir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene alguien más? ¿Está por fuera? ¿La está pasando bien? ¿La está pasando mal? Vamos a ver entonces qué hay. Son 10 cartas que es para esa persona y la última carta, el corte, es tu opinión personal para ti, tu energía. Aquí abajo está tu energía. Entonces vamos a ver de qué se trata. Vamos a empezar. Aquí veo. Mira, esta persona se está dando golpes de pecho. Esta personita piensa, a lo mejor no se está equivocando, ¿sabes? Puede ser. Esta persona está pensando que la culpa de todo eso fue de esa persona. Está sintiéndose culpa, se está echando culpa, se está metiendo puñalitos en el corazón porque piensa que realmente fue su culpa. Muy probablemente esta ruptura fue a causa de su culpa, puede ser, y ahora está sintiendo que está reconociéndolo, pues vamos a decirlo así. Vamos a seguir viendo, pero mira, esta persona tiene unas ganas quizás de volver a hacer una entrada. Puede ser de a quien yo le esté leyendo, hijos de fuego. Puede ser un Leo, puede ser a lo mejor un Sagitario, como puede ser también un Aries, ¿ok? Aquí que puede estar metido en este berenjenal. Entonces estoy viendo a esa persona como que con unos deseos inmensos de volver otra vez a reconquistar la situación. Pero sí en el fondo, vamos a estar claros, es una persona que hasta noble es si se quiere, porque reconoce lo que pasó. Sí que veo aquí también como que en verdad está sintiendo como cierta, ¿cómo te digo? Como que se siente a veces el carácter se le cambia muchísimo porque se desespera, porque siente que realmente a lo mejor ya no va a haber un perdón para esa persona. Entonces está con ganas de volver, pero a la vez tiene cierto recelo, cierto resentimiento de por qué pasaron tantas cosas y quizás a lo mejor hasta resentimientos consigo mismo, ¿no? Porque está saliendo, vuelvo y digo, esa carta del 3 de espada que está hablando es de que no es que le rompieron el corazón, sino que esa persona está sintiendo que quien tiene la culpa es esa persona, pues se está dando golpes de pecho, se está metiendo puñalitos porque dice, por mi culpa hice esto, por mi culpa pasó esto, por mi culpa. Entonces veo así que está en esa controversia esta persona. Quiere venir definitivamente a ofrecerte quizás una, eh, eh, una salida, quiere venir otra vez a negociarte. Esta persona se siente incómoda, se siente que de verdad que algo hizo y lo peor de todo, siente que realmente tú te le estás yendo. Eso es, por eso es que está así esta persona. Porque si es cierto que va a volver, si es cierto que va a venir, si es cierto que no le va a quedar más remedio que volver, pero siente una, como especie de una impotencia, yo diría, impotencia, esa es la palabra, de que pueda llegar a tu vida y que resulta que ya tú tengas a alguien. Porque ha sido fuerte lo que pasó acá. No fue tan fácil, esta ruptura no fue tan fácil, digamos. Y mira, se está enganchando esta persona, definitivamente. Es una persona que ahora es que se está dando cuenta de todo lo que hizo y ahora sí es verdad que se está enganchando. Pero estoy viendo acá que de verdad no se le es fácil para nada. No le estás dando las mejores de las facilidades para que esta persona llegue. Yo diría que eso es lo que está pasando. Quizás a lo mejor, Escorpio, yo podría decir también que a lo mejor ya esta persona, como quien dice, ha vuelto en una primera vez y realmente tú no le quisiste aceptar, no le quisiste dar, no le quisiste ofrecer una oportunidad y esta persona siente que puñales y puñales en ese pecho
porque ve que realmente sí lo reconoce, sí fue su culpa. Y entonces ahora tú no quieres voltear, no quieres ver. Y eso lo que le está dando es que se revuelca. No puede aceptar, no quiere aceptar un no por respuesta. Y eso es lo que, a lo que quiere venir es a volver otra vez a casa. Quiere nuevamente volver a regresar, pero como tiene tantos puñalitos en su corazón, porque esa misma persona se los está poniendo, porque esa persona está culpabilizándose por sí misma, a sí misma, entonces tiene esos remordimientos de conciencia que no le dejan, no le terminan de dejar. No sé cómo te dejó esta persona, no lo sé. Lo cierto es que fue una persona que se fue, que se largó, que buscó otros horizontes, que trató de irse, pero ahora no haya qué hacer. Ahora quiere volver otra vez y quiere hacerlo de la manera más limpia posible. Pero quizás no le estás creyendo, a lo mejor por la actitud que tiene. No me deja. Escorpio no me deja que le hable. Escorpio me cerró las redes. Escorpio me bloqueó. No me deja. Yo necesito hablar con esa persona y no me deja hablar. Y si quiere, mira, definitivamente esta persona está haciendo lo posible, mi querido Escorpio, por el amor de Dios. Está queriendo hacer lo posible para volver otra vez a integrarse a la relación. No puede esperar más tiempo, necesita. Sabe que si sigue esperando, el tiempo se le va a ir. Y si sigue esperando, oye, puede haber alguien que pueda interferir en esta situación y le quita el puesto. Sí que te lo digo, mi querido Escorpio. Esta persona siente que su puesto dentro de tu corazón está amenazado. Veo aquí que al final el resultado de todo esto va a ser, qué sé yo qué, vamos a decir, mira, aquí estoy viendo esta carta tuya de corazón, de amor para con alguien. Ese amor para con alguien, ¿para quién va a ser? Es para esa nueva persona que quizás va a venir. ¿Será que alguien va a venir por allí y va a quitarle ese puesto a esa persona del pasado? Porque eso es lo que estoy viendo de último. Y también estoy viéndote a ti como enamorándote nuevamente. Entonces, yo no sé, mi querido Escorpio. Aquí estoy viendo algo, estoy viendo doble, como dicen. Estoy viendo doble. Probablemente esta persona, si no se apura un poco, si no de una vez termina de filtrar lo que tenga que filtrar, de poner los sentimientos en claro, clarificar esos sentimientos, si no lo termina de hacer, probablemente cuando llegue sea honestamente muy tarde. Ahí sí que te lo digo y te lo estoy ratificando. Esta persona sí empieza a engancharse. Ahora, después de todo lo que pasó, ahora como que le has dicho, yo me imagino que a lo mejor tú le has dicho, mira, ¿sabes qué? Ya yo no voy por ahí, esto se terminó, ya yo no quiero más nada, ya yo tengo a alguien está llegando a mi vida y esa persona se está, pero lo que se llama batuqueando contra el piso. Porque ahora sí que empieza a engancharse esa persona, ahora empieza a sentir que se está enamorando de esa persona, que ahora sí eres la persona de su vida cuando hay alguien quizás contigo. Entonces todo eso le está revolviendo como quien dice la bilis. Y esos son los puñalitos que tiene en su corazón por su culpa. Sabe que realmente te perdió. Y fue por su culpa y por su propia culpa. Ahí te lo estoy dejando, mi querido y adorado Escorpio. Hasta me dolió la cabeza, pues, déjame decirte. Ahí nos estamos viendo, mi querido y adorado Escorpio, con una nueva lectura y al que le resonó, pues le resonó. Nos estamos viendo. Un besito. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Esta lectura estuvo lo que se llama candente. Esa persona no va a aceptar, no va a querer, va a luchar. Se ve que de verdad va a ser muy duro lo que le espera a esta persona. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.